debemos de cambiar las reglas para que haya una formación de mayorías legislativas en México? Gabriel. Mira, a mí me gustaría reformular un poquito tu pregunta, porque creo que... Siempre acaban reformulando mis preguntas. Pero... Bueno, ahora te voy a explicar por qué. Es decir, preguntar si se deben cambiar las reglas electorales para otorgar o construir mayorías legislativas que apoyen al gobierno, me parece que es un poco así en el aire, como discutir si debemos operar un paciente o no cuando todavía no estamos seguros acerca del diagnóstico. Ok. Es decir, que primero hay que cuestionar el diagnóstico. El diagnóstico se basa en ciertas premisas, ¿sí? Por ejemplo, se argumenta que las mayorías absolutas en el Congreso, es decir, un gobierno con mayoría, podría eliminar la parálisis legislativa, por ejemplo, que se sufre en el país, se podrían aprobar reformas urgentes. Pero se argumenta asimismo que es necesario construir mayorías porque los gobiernos mayoritarios son más fuertes, producen más estabilidad política, que los gobiernos fragmentados y los gobiernos divididos. Creo que estos argumentos son falsos. En primer lugar, las mayorías institucionales no son condición necesaria para aprobar reformas y la ausencia de mayorías institucionales no son obstáculo para aprobar reformas. Un ejemplo, hacia mitad de los años 70, los expertos economistas, observadores de la realidad mexicana, asesores mismos del gobierno mexicano, habían ya anunciado reiteradamente de que era necesaria una reforma estructural económica, que el modelo de sustitución de importaciones no era posible sostenerlo más, y sin embargo hubo que esperar a la crisis de 1982, es decir, un shock externo, para que recién el gobierno, que tenía todo el poder en sus manos, se decidiera aplicar una reforma económica. Desde 1997 no hay gobiernos con mayoría absoluta en ambas cámaras, sin embargo, como han demostrado muchos estudios, la mayor parte de las propuestas legislativas de los presidentes son aprobadas. Claro, no son aprobadas con un solo partido, son aprobadas en general con coaliciones de dos partidos, en general han sido el PRI y el PAN, y se han aprobado reformas muy importantes. Ahí nada más el paréntesis, estás hablando allí de cantidad de iniciativas. Cuando se habla de parálisis, yo entiendo lo que dicen los que están a favor de las mayorías legislativas, es de reformas de gran calado, ¿no? Sí, sin duda, pero también hay reformas de gran calado, reformas fiscales, por ejemplo, para algunos serán insuficientes, sin duda, pero que se han aprobado incluso en este gobierno. No se han aprobado como lo deseaba el presidente, esa es otra cuestión y ese es otro debate. Luego se argumenta también que los gobiernos mayoritarios son más fuertes, producen más estabilidad política. Esto es falso. Los estudios empíricos recientes han demostrado que incluso los gobiernos presidenciales, que se supone que son más débiles cuando hay fragmentación política en el Congreso, la fragmentación política no tiene ninguna asociación empíricamente sostenible, por ejemplo, con las caídas de las democracias en los años 60 y 70. Por una razón muy sencilla. Gran parte de los golpes militares que se dieron en los años 50 y 60 se dieron contra gobiernos mayoritarios que habían abusado del poder, no contra gobiernos fragmentados. Y por último hay un fenómeno reciente, que es la renuncia anticipada de presidentes en su ejercicio. Hay ya más de 15 presidentes que de 1978 a la fecha han tenido que renunciar por escándalos de corrupción. ¿En el mundo? En América Latina, perdón. Nada más en América Latina. Nada más en América Latina. 15. Es decir, más de 15, ya hay 16 o 17, depende del conteo. Es decir, no han podido terminar sus términos establecidos constitucionalmente. Los estudios recientes que se han hecho han demostrado que, por ejemplo, el hecho de que tuviesen mayoría o no en el Congreso no explica estos conflictos, que son una medida clarísima de inestabilidad política. En conclusión, creo que, y podemos seguir discutiendo estos puntos, pero creo que el diagnóstico... Creo que el diagnóstico no está claro. Por lo tanto, creo que es previo al problema de preguntar si hay que cambiar o no Ulises. las reglas. El diagnóstico es muy claro, y retomo el segmento anterior de tu programa, donde el presidente de la Comisión de Competencia viene y nos dice: aquí hay una reforma trascendental, importante y adecuada. ¿Alguien quiere apostar que no va a pasar en el Congreso? Estamos dispuestos a poner aquí un poco de lana de que esa reforma tan encomiada por el presidente de la Comisión de Competencia no va a pasar en el Congreso, y si acaso llega a pasar, va a pasar mutilada, fragmentada, como se dice, sin dientes, sin ningún significado visible importante. Eso, si alguien quiere, yo tomo la apuesta encantado a lo que quiera. Aquí hay un diagnóstico muy claro y muy sencillo. La economía mexicana está creciendo a tasas que no se explican por ninguna variable económica. Es decir, la economía, las razones de fondo, ahí está la economía, tamaño del mercado, diversidad, todo, y
Si eso fuera, esta economía podría estar creciendo muchísimo más de lo que está creciendo. Y no está creciendo. Es evidente, desde cualquier punto de vista que se tome, que no está creciendo por el problema político, porque las instituciones no están produciendo las reformas mínimas. Ya no digamos la privatización de Pemex, vamos, digo, ni siquiera estoy pensando en algo así ni siquiera mínimas para que esto funcione, porque los actores políticos en la Cámara de Diputados no tienen incentivo ninguno para colaborar con el presidente. Se presenta la reforma laboral y los diputados dicen, no pasará. No escuché, busquemos acuerdos, no. No hay incentivos en el Congreso desde 1997 para colaborar entre los partidos. Ese es el diagnóstico coyuntural. De fondo, yo creo que nadie, yo en particular, no pretendo que el sistema mayoritario es mejor que el parlamentario. Aislar el diagnóstico sobre dos sistemas electorales a una sola de las variables que lo componen me parece un error garrafal. Los sistemas políticos se componen de un conjunto muy amplio de variables, reelección, no reelección, federalismo, digo, hay una barbaridad de cosas, y decir, bueno, este es parlamentario, este es mayoritario, este sí sirve y este no sirve, es un abuso de la razón. No tengo nada en contra del sistema parlamentario per se, no postulo la formación de mayorías como la condición sine qua non para que los acuerdos se hagan o no. Eso es un dilema falso. El punto de coyuntura, de fondo en el caso mexicano, es que el desarrollo histórico de las reformas políticas nace de un sistema de mayoría que se va transformando para dar cabida a minorías, y en este punto tiene el dilema, al integrarse como sistema mixto que es, cómo identificar en dónde está o dónde queremos que esté la voluntad del pueblo expresada en sus representantes. Por la mayoría de mayorías que se integra a través del voto de constituencies, perdón por el uso de la palabra en inglés, electorados votados que hacen responsables eso, que hacen mayoría, le dan el asiento a una persona, y la suma de esas mayorías constituye o no constituye la mayoría. En un sistema tripartidista puede darse el caso que pese a que sea mayoritario, no se integre una mayoría, y en ese caso tratar de dársela me parecería una arbitrariedad monumental. Sí. Lo único que pasa es que el sistema mixto como está, tiene una opción ambigua entre quién representa la mayoría, la voluntad mayoritaria del pueblo.